Bueno, ¿alguno de ustedes ha jugado Xbox alguna vez? En mi barca siempre jugamos, son malos, pero siempre jugamos en las barcas. Y generalmente jugamos FIFA o Halo. Y resulta que cuando uno está jugando FIFA en el Xbox, uno tiene un control, ¿cierto? Normalmente uno tiene un control. Y uno le da ciertos movimientos al control o ciertos comandos al control y el control obedece a cada comando que yo le estoy dando, ¿sí? Ejemplo, si yo le doy al jugador hacia la derecha, ¿qué va a hacer el jugador en la pantalla? Se va a la derecha. Si yo le oprimo en el control, le oprimo A, normalmente ¿qué hace? Hace un pase. Si yo voy llegando al arco y le oprimo X, normalmente ¿qué hace? Gol. Normal, o por lo menos le pega al arco. Normalmente, ¿cierto? Pero la vez pasada también estaba jugando Guitar Hero y estaba jugando con mi primo, me acuerdo mucho, y uno de los botones no servía muy bien, no obedecía mucho al comando que yo le daba. Por ende, pues la canción sonaba una porquería y no logré terminar la canción. Y con esto quiero que abramos la palabra de Dios en Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice acá, haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir creen ustedes que habla ahí? Hay un sentir que yo al principio pensaba como un sentir de humillarse hasta lo sumo. Y yo lo pensaba así, y yo dije, bueno, debemos ser como Jesús y debemos humillarnos, pero Dios me confrontaba con este versículo. Y más allá de eso, es la obediencia. Porque si nos damos cuenta, el versículo habla 100% de la obediencia de Jesús, una obediencia que no le importó nada, sino fue obediente hasta el punto de entregarse a morir en la cruz. Porque si nos damos cuenta, Jesús oró y le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él fue obediente siempre a lo que Dios le decía. Y yo le digo a mis discípulos, Jesús siempre es nuestro máximo ejemplo en todo, en todo. Y en la obediencia también dice la palabra de Dios que él siendo hijo también tuvo que someterse a obediencia. Y quiero que, pues para empezar esta prédica y este mes de obediencia, quiero que entendamos qué es la obediencia, ¿sí? Que veamos cuál es el significado de obediencia y qué es lo que nos han enseñado en la iglesia que es obediencia. Oír y hacer de todo corazón. Ahora, otra vez. Oír y hacer de todo corazón. Ahora, listo. Y según Wikipedia dice, indica el proceso que conduce de la escucha atenta a la acción. Implica la subordinación de la voluntad a una autoridad, el acatamiento de una instrucción, el cumplimiento de una demanda o la abstención de algo que se impide o de algo que es prohibido o algo que se prohíbe. Y es muy chévere que cuando uno empieza la vida cristiana y los que hacen devocional o los que tienen una relación con Dios, se dan cuenta de que a medida de que uno empieza a entrar en intimidad con Dios y a medida de que uno empieza a leer la Biblia, se da cuenta de lo que le gusta a Dios, de lo que no le gusta a Dios, de lo que Dios ordena, pero también de lo que Dios nunca ha ordenado que nadie haga. Y quiero que, por favor, me pongas ahí Romanos 6, del 15 al 18. Quiero que lo sigan ahí, pero yo lo voy a leer de la versión lenguaje actual. Dice, alguien podría decir que como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, ¿podemos seguir pecando? Eso no es posible. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio, ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Yo lo leí ahí
en la versión, en la Reina Valera y me impactó. Pero lo leí en la lenguaje actual, que es un poquito más entendible, y como que fue como 2, 3 cachetadas de una, porque entendí que hay dos posibilidades: obedezco a Dios y soy siervo de Dios, hijo de Dios, o obedezco al pecado y me convierto en esclavo del pecado. Y Dios otra vez como ¡pah! Y esto me llevó a que no importa qué tan activo yo esté en la iglesia o en las cosas religiosas, no importa cuántas misiones yo vaya, y esto me confrontaba con porque no importa cuántas cosas yo haga para Dios o para la religión o para lo que ustedes quieran, si no le obedezco a Dios. ¿Sí? Ejemplo, Dios me mandó a abrir una barca, entonces ¿por qué no lo he hecho? Les pregunto, ¿vale más ir a 8 misiones que no hacerle caso a Dios cuando Dios te dijo, abre la barca? Y a veces yo me pongo a pensar, yo pienso, ¿no? Y me pongo a pensar muchas veces, y yo le decía en un tiempo a Dios como Dios, porque, o sea, como mándame algo chévere, algo grande, algo como que yo, como una misión chévere, como, o sea, no una misión del Ministerio de Misiones, sino como algo en lo que yo haga, pero que sea chévere, que todo el mundo lo vea como que Pero Dios también me decía después, me confrontaba y me decía, bueno, pero ya mandé algo en la Biblia, si no empiezas obedeciendo eso, pues ¿cómo esperas obedecer el resto que yo te voy a poner si ni siquiera has empezado por obedecer lo principal? Y como yo les decía, Jesús oró en su momento, digamos, más difícil, y la oración de Jesús fue que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya, Dios. Y esto me lleva a que el obedecer cuando todo va bien es fácil, ¿no? Y es rico, o sea, Dios me manda a ir para allá y yo voy para allá, y qué delicia, yo voy caminando para allá. Pero en el momento en el que de pronto Dios me cambia la dirección y va supuestamente en contra de mi voluntad, pues ya no parece algo tan rico, ¿cierto? Y ahí está la diferencia entre un obediente y un desobediente, ¿sí? En los tiempos de felicidad, ambos actúan igual y van derechito. Pero en el tiempo en el que las cosas parecen ir mal, ¿qué hace el obediente? Lo que dice Dios. ¿Pero qué hace el desobediente? Lo que le parece, ¿cierto? Y es por eso que Dios no quiere personas que sean emocionales. Dios no quiere que tú seas una persona simplemente de emociones, que cuando estás feliz y todo eso, entonces sí vas a la iglesia, cuando estás feliz entonces sí vas a tu barca, cuando estás feliz entonces sí haces encuentros, cuando todo parece ir bien en la casa, entonces sí estás con Dios, sí te levantas a orar, sí haces un devocional, pero las cosas se ponen difíciles, ¿y qué? Entonces ya dejas de ir a barca, entonces ya de pronto no te levantas a orar, de pronto el devocional ya hace mucho tiempo no lo haces, y es ahí la diferencia entre un obediente y un desobediente. Y la obediencia trae recompensa, pero la desobediencia también trae sus consecuencias. Porfa, quiero que me ayuden allá con Deuteronomio 30, del 15 al 16. Dice, mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar en posesión de ella. Dice Dios, yo te pongo a ti, como en el encuentro, yo te pongo a ti 2 cápsulas o 2 caminos o 2 situaciones o 2 decisiones, la que tú quieras tomar. Te pongo frente a ti el bien y te pongo frente a ti al mal. Allá tú decides qué vas a escoger. Sí, es tu decisión. Dios te dice, yo te quiero caminando derechito, pero tú puedes decidir ir hacia la guitarra en cambio de ir hacia el parlante. Y es tu decisión, ¿sí? Y esto me acuerda la historia de Jonás. Porque el que no conoce la historia, resulta que Jonás era un pelado al que Dios le dijo,
necesito que tú vayas y prediques en Nínive. Y la Biblia nos cuenta que Jonás, bien inteligente, él pagó una barca, se metió en un viaje por el mar, pero decidió no ir a Nínive, sino decidió irse para Tarsis, haciendo lo contrario a lo que Dios le decía. Y resulta que allá en la barca, en su transporte en la barca, resulta que se dieron cuenta que Jonás, empezó una tempestad y se dieron cuenta que Jonás era el responsable de esa tempestad. Y lo echaron al mar con todas sus cosas. Digamos que, bien de malas Jonás, que lo estaba esperando un gran pez, dice la Biblia, que lo guardó, o sea, lo tragó entero y quedó ahí como en el estómago. Y ahí dentro del pez, Jonás ora a Dios y le dice: Dios, perdóname. Se arrepiente, y la Biblia muestra que el gran pez vomitó a Jonás. De buenas Jonás que lo vomitó y no lo botó por otro lado, ¿no? Pero esto me lleva a que Dios usa ciertas circunstancias para volvernos a llevar al camino de Él. Y esto me acuerda también de la predica que Anivital predicó el fin de semana pasado, de que Dios nos puede meter una enfermedad, Dios puede traer una ruina, Dios puede traer hasta muerte, con tal de que nosotros volvamos a su camino, con tal de que nosotros lo obedezcamos y podamos entrar al cielo, podamos llegar a la meta final. Dios usa cualquier cosa, y me ponía a pensar también en el accidente, que Dios es capaz hasta de poner un accidente eléctrico, Dios es capaz de poner un accidente automovilístico, quebrar una relación, de pronto dañar un ministerio, ¿por qué no? Con tal de que nosotros le obedezcamos a su palabra. Y Dios nos ha dado un libre albedrío, y eso ya lo sabemos todos. Cada quien tiene la decisión, tiene la oportunidad de tomar la decisión que quiera. Pero porque Dios nos dio la libertad, Dios nos dio esa libertad, pero no desaprovechemos esa libertad, valoremos esa libertad que Dios nos dio, ¿sí? No seamos como tan tercos y tan sordos a la voz de Dios. Dios ya nos dijo de pronto, les vuelvo a repetir: abre una barca, porque no lo has hecho. Deja de decir groserías, porque aún sigues en lo mismo. Deja de hablar mal en contra de las demás personas, deja de dañar el nombre de otras personas. ¿Por qué entonces lo sigues haciendo? ¿Por qué sigues abriendo tu boca ahí sin razón? Y quiero que veamos unos pequeños beneficios que trae la obediencia, porque la obediencia es para nuestro beneficio, amén. En Éxodo, si quieren, yo lo tengo acá más rápido, o si son muy rápidos, pues me ayudan allá. Éxodo 15:26 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a mis mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Es decir, que con la obediencia, con el simple hecho de obedecer, Dios nos asegura también sanidad, y Dios nos asegura que por lo menos estaremos libres de enfermedades. Y esto me impactaba mucho, porque con el solo hecho de obedecer, y a veces yo digo, bueno, pero es que obedecer no es tan fácil. ¿Pero por qué no es fácil? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué obedecer no es fácil? ¿Por qué? Porque va en contra de lo que queremos. Ok, ¿quién da más? ¿Y saben yo qué encuentro en esto? Obviamente uno dice eso, obviamente uno dice, como va en contra de mi voluntad, es que no me gusta, es que es difícil. Pero si nos ponemos a pensar, son excusas tontas, pendejas que uno le pone a Dios. Y obedecer es fácil. Si Dios uno le dice, vete para allá, entonces ¿por qué uno se va para allá? Si Dios uno le dice, abre tu barca, entonces ¿por qué uno dice como, es que me da pereza? No, después, el otro año. Es que no tengo.
Es que no tengo discípulos. Es que tengo 18 años. Es que tengo 30 años y no estoy preparado para una barca. Le ponemos excusas pendejas a Dios y obedecer es fácil. O sea, obedecer no es cosa de otro mundo. Es como cuando uno iba a salir a jugar con los amigos, cuando uno era pequeño, y la mamá a uno, ¿qué le decía? Tienda la cama y si no, no puede salir. ¿Uno qué hacía? Tendía la cama. ¿Por qué? Porque era para su beneficio, porque podía salir a jugar y a recochar un ratico, ¿cierto? Pero si no tendía la cama, no salía, traía sus consecuencias, ¿verdad? Ahora, Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Bueno, dice que guardes y obedezcas a la palabra de Dios, porque es así como serás próspero, porque es así como tendrás una vida de éxito. Dice que con la obediencia, bueno, ya nos dijo que íbamos a ser sanos, pero ahora también nos dice, yo te garantizo una vida de éxito si tú me obedeces. ¿Y para qué más? Una vida de éxito y una vida con salud, solo con obedecer es como un 2x1 en McDonald's o algo así, no sé. Otro beneficio que tiene la obediencia es que el Espíritu Santo será impartido en los que le obedezcan a Dios. Esto lo dice en Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. Ahora de pronto hay personas que digan, yo no siento mucho al Espíritu Santo, o es que el Espíritu Santo de pronto está apagado en mi vida, o es que el Espíritu Santo se fue, o no lo siento. Bueno, mírate y reflexiona, porque de pronto es que no le estás obedeciendo lo suficiente a Dios. Porque el Espíritu Santo solo se va a dar y Dios solo lo dará a los que obedezcan su palabra. Punto. Pero Dios también aconseja obedecer, y manda obedecer las leyes y las autoridades terrenales. Esto lo dice en Hechos 5:29. Estoy mandando mucha Biblia, ¿cierto? 5:29. Se me perdió. 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No era ese. Perdón, Romanos 13:1-2. 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pregunta a la policía, ¿es autoridad acá en la tierra? ¿El presidente es autoridad acá en la tierra? ¿El jefe es autoridad acá en la tierra? ¿El profesor de la universidad? ¿El fastidioso profesor de la universidad? ¿El líder? ¿Ese líder que a uno lo molesta y lo molesta y lo molesta? ¿Es autoridad acá en la tierra? ¿Los pastores son autoridad acá en la tierra? ¿Los papás son autoridad? Y la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Punto. Y Dios nos manda a obedecerlos. A todos. Y también dice, yo pienso yo, ¿no? Si el presidente y todo su gobierno, sus ramas legislativas, no sé, crean las leyes, el desobedecer una ley nos lleva a desobedecer a Dios. Repito otra vez que creo que no me escucharon. El desobedecer una ley nos lleva a desobedecer a Dios. Si yo me paso un semáforo en rojo, ¿estoy desobedeciendo la ley? ¿Sí, no? Pienso yo. ¿Así vaya en bici? Sobre todo. Si yo me mando en contravía, ¿estoy desobedeciendo una ley? Sí, claro. Sí, claro. Sí, porque si va a pie, pues no es contravía, ¿no?
Dios me dio una lección con esto de contravía. Yo me acuerdo que yo iba resulta que les voy a contar una pequeña anécdota. Resulta que un día yo me puse repastor en medio de una predicación después de jóvenes y le dije a mis discípulos: muchachos, ojo con lo que hacemos enfrente de nuestros discípulos, cuidado, ojo. Y de chiste les dije como: ojo con llegar a sobornar a un policía, que si no sé qué. Y bueno, yo salí y le dije a Steve Negro: acompáñame allá a tanquear la moto. Entonces salimos, yo me fui en mi moto y toda linda y cogí acá contravía, me mandé, llegué a la bomba y bueno, no pasó nada, ¿no? Yo feliz. Y uno sale de la bomba y a la derecha es contravía, a la izquierda pues es el camino. Pues yo dije: es cortico, o sea, es cortico, me mando por este lado orillado y no pasa nada. Y Dios ahí como que ¡boom! Salí a la esquina y un policía. Un policía me paré y me dice: orilla la moto. Y yo: uy, mi agente, ¿qué necesitas? Y entonces me dijo: oríllala. Entonces yo: bueno, está bien. Y la orillé y me empezó a pedir papeles y le dije: ¿qué pasó, mi agente? Me dice: es que esto es contravía. Yo: uy, mi agente, yo no sabía, es que esto no tiene letreros acá. Pues sí, no tenía letreros, ¿no? Me salvé por ese lado. No tenía letreros de contravía ni nada, pero sabía yo que sí era contravía. Y yo me acuerdo, delante de los ojos de Dios, yo no le iba a sobornar, pero yo me acuerdo que yo saqué mi billetera, pues para pasarle los papeles. Y en ese momento yo me acordé y yo dije: qué grave lo que acabo de pasar. Salgo de una preparación en la que les digo: ojo con el testimonio, ojo con ta. Salgo y me mando en contravía con un discípulo en la moto. O sea, culpa de él, ¿por qué no me dice? Y me mando y después pasa lo del policía y yo después dije como: no, esto no. Entonces, pues Dios me dio la lección. Me dijo: las autoridades que hay puestas en la tierra, yo las puse. Si tú desobedeces una ley, por mínima que sea, me estás desobedeciendo a mí. Y digamos que lo entendí, ¿no? Yo, mi agente, colabóreme, no se me vaya a llevar la moto. Pero hay ciertos casos en que obedecer las autoridades implicaría desobedecer directamente a Dios. Y eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque hay un rango y Dios es lo máximo, es como el primero, ¿sí? Es decir, que hay muchas veces varias veces, en que el obedecer a Dios puede implicar desobedecer una ley o una autoridad terrenal. Ejemplo. Bueno, ustedes saben muchos ejemplos, pero ejemplo. Un ejemplo cualquiera. Un ejemplo, digamos, los papás. Hay muchas veces que de pronto de rabia o de pronto de malaclasudos o algo así, dicen: no, yo no quiero que usted vaya a su barca, yo no quiero que usted vaya a la iglesia, yo no quiero que nada que ver con Dios. Pregunta: ¿qué es lo que manda Dios? Dime. Que obedezcamos a las autoridades, pero si yo estoy desobedeciendo a Dios porque Dios me dice: ve a tu barca, ve a la iglesia, yo te llamé a hacer encuentros y mis papás no me dejan, primero debo obedecer a Dios por encima de todo, por encima de un profesor. Ahora no les estoy diciendo váyanse de rebeldía todo el tiempo, ojo con eso. Pero sí seamos sabios en que el primero en obedecer siempre va a ser Dios. Amén. Amén. Y así como el obedecer trae beneficios, como ya lo vimos, el desobedecer trae sus consecuencias. Y Deuteronomio 30 decía que yo te mando que tú obedezcas, yo te mando que tú obedezcas y guardes la palabra de Dios, pero si tú no la guardas, después del 16 en el 17 dice como: si tú no la guardas y si tú eres sordo a la voz de Dios y no oyes lo que Dios te dice, perecerás. Ahora, si yo desobedezco a Dios, bueno, ¿muero de una? Bueno, digamos que no tan trágico, pero sí puede que se muera un sueño, puede que por una desobediencia muera una barca, puede que por una desobediencia muera una familia,
puede que por una desobediencia muera un amor, una relación, puede que por una desobediencia muera también las finanzas de una casa, de una persona. Y Éxodo 16, del 9 al 20, me revelaba algo, y es que, bueno, en este tiempo era cuando el pueblo le estaba pidiendo a Dios, le decía: Dios, danos comida, y Dios les mandó el maná. Y resulta que Moisés, la autoridad en ese momento del pueblo, les dijo: cojan lo que puedan, pero no guarden para mañana. Y algunos de inteligentes se pusieron a guardarlo. Y la Biblia muestra que al otro día esa comida crió gusanos y se apichó. Es decir, que una desobediencia puede llegar a apichar el maná que Dios te está enviando. Una desobediencia puede llegar a dañar la bendición que Dios te haya enviado. ¿Sí? La provisión que Dios te haya enviado, por tu desobediencia te la puedes estar tirando. Y quiero que veamos dos ejemplos de la Biblia. Está en 1 Samuel 13, el primer ejemplo, y habla de Saúl, el primer rey de Israel. Y muestra la Biblia que el profeta Samuel, el profeta de Dios en ese tiempo, tenía que venir a hacer un sacrificio porque el pueblo iba a salir a una batalla. Y al hacer ese sacrificio, bueno, el pueblo quedaba como listo espiritualmente para salir a la batalla. Pero resulta que Samuel le dijo a Saúl, espérame tanto tiempo y yo llego. Y Saúl no. Saúl como que se desesperó, vio al enemigo como que se estaba formando y dijo no. Y volteó a ver al equipo de él y todos se le estaban yendo y dijo no, yo ofrezco este sacrificio porque Samuel se quedó a dormir y yo qué. Entonces él dijo: yo voy a ofrecer el sacrificio. Y lo ofreció, y justo cuando le estaba acabando, llegó el profeta Samuel y le dijo: bueno, vengo a hacer el sacrificio. Pastorcito, es que ya lo hice. Y le dijo: ¿qué has hecho? La embarraste. Por culpa de esa desobediencia, tu reino se fue a la quiebra. ¿Y esto a qué me lleva? A que Saúl fue obediente hasta el punto en el que vio que las cosas estaban saliendo de control. Y hizo lo que él creyó pertinente, ¿sí? Dijo: bueno, si yo no ofrezco este sacrificio ya, bueno, baila. O sea, viene el equipo contrario, nos vuelve una nada. Y dijo: no, ya lo voy a hacer. Lo hizo, y por esa desobediencia acarrió tantas consecuencias. Pero después, más adelante, se muestra que él volvió a hacer el mismo pecado. Y muestra la Biblia que Dios le dijo a Saúl: ve y destruye a Amalek. Todo Amalek, todo, personas, ganado, todo. Pero ellos, ¿qué hicieron? Dice la Biblia que le perdonaron la vida a Agag y cogieron lo mejor del ganado y se lo guardaron para ellos. Ahora, la Biblia muestra más adelante que ellos no tenían, digamos que, mala intención, o yo lo vi que no tenían mala intención con lo que hicieron, porque más adelante muestra que le iban a dar las primicias a Dios de eso que habían cogido, como el diezmo de eso que habían cogido se lo iban a dar a Dios. Pero obviamente esto era desobediencia a Dios. Y esto me lleva a una cosa: no importa que lo que yo haga sea en el nombre de Jesús, si es desobediencia, igual va a ser desobediencia. ¿Sí me hago entender? Entonces, si Dios me dice: mueve esto de aquí a acá, bueno, yo lo muevo de aquí a acá. Pero entonces yo digo: no, se ve más bonito allá. En el nombre de Jesús voy a hacer esto. Y lo hice en el nombre de Jesús y re espiritual yo. Pero Dios lo mandó. No, ¿es desobediencia? Aunque sea en el nombre de Jesús. Ok. ¿Claro? Está clarito, ¿no? Ese ejemplo estuvo espectacular. Eso no es obedecer, ¿sí? La obediencia no es hacer parcialmente la voluntad del otro. La obediencia es hacer exactamente y completamente la voluntad de Dios, ¿sí? Dios me dice, ejemplo: vete hacia el parlante, derechito, no te pierdas. Bueno, entonces, ¿qué es obedecer?
Pero Dios me dice, vete otra vez hacia allá y llega primero allá y después vas para allá. Obedecer, ¿qué es? Primero ir allá y después ir allá, ¿verdad? Pero yo hago esto, no, es más cerquita por acá, obvio, es más cerquita, más rápido, más rico. Es desobediencia, ¿sí? No es lo que yo quiera, es lo que Dios dice exactamente como Él me lo dice. Y Dios no quiere, muchachos, que nosotros nos pongamos a hacer cosas a la loca para Él. Dios no quiere que nosotros nos pongamos a ir a muchas misiones. Dios no quiere que nosotros nos pongamos a hacer 30 encuentros al año. Dios no quiere que nosotros, bueno, nos pongamos locos, re locos por Jesús si no le estamos obedeciendo. Lo primordial para Dios es obedecerlo, ¿sí? Y quiero que veamos, bueno, y más adelante se muestra que Saúl le dice al profeta de Dios, le dice como oye, ven, no te vayas así, hónrame delante del pueblo, así como tratando de restaurar su reino, mas no tratando de restaurar su relación con Dios. Y ese fue un problema también que tuvo Saúl. Y el segundo ejemplo que vemos es Abraham. Creo que ya todos sabemos quién es Abraham. Resulta que Abraham era el esposo de Sara y resulta que ellos estuvieron esperando un hijo por muchos, muchos años hasta que Dios por fin les dio la promesa y siguieron esperando otro poquito para que naciera, si me hago entender. Y fue un hijo esperado por muchos, muchos años. Pero más sin embargo Dios le dijo a Abraham en un tiempo, le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo Isaac. Dios sabía que Abraham amaba a Isaac. Dios sabía que era la mayor bendición que Abraham tenía. Obvio, él se la dio. Pero Dios lo sabía. Entonces, ¿para qué lo hizo? Pero aún así, cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo, Abraham, ¿lo hizo o no lo hizo? ¿Cuál fue la diferencia entre Abraham y Saúl? Que hizo la voluntad exactamente como Dios lo dijo. Y esto me confronta mucho porque realmente nosotros ¿cómo somos? ¿Nos sometemos realmente a Dios en todo lo que Él nos dice? Y cuando Dios nos manda algo, ¿qué buscamos? ¿Como Saúl buscamos las bendiciones de Dios? ¿O como Abraham buscamos al Dios de las bendiciones? ¿Tú qué buscas? ¿Al Dios que te hace los milagros? Dios, yo quiero plata, yo quiero que me ayudes, que me ayudes a entrar a la universidad, que me ayudes a terminar la carrera, que me ayudes tal cosa. ¿Y lo busco a Dios solo por eso, por interés? ¿O busco realmente a Dios, por mi papá, por el Dios de las bendiciones? ¿Por qué buscas a Dios? Y Abraham hizo la voluntad de Dios, pero yo me pongo a pensar un poquito en cómo pudo haber sido esta situación. Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, y aparte de que era la gran bendición, era su hijo. O sea, era una persona, carne y hueso, era su hijo, carne de su carne, sangre de su sangre, o sea, era de él. Y le dice, entrégamelo. Seguramente Abraham dijo, bueno, Dios, yo te lo entrego ya. ¡Pum! Muerto. ¿Sí? Yo pienso que Abraham de pronto tuvo que haberlo pensado. Ahora nosotros, si Dios nos mandara hoy a poner nuestra mayor bendición sobre un altar y sacrificarlo para Dios, ¿serías capaz de hacerlo? ¿Cuál es tu mayor bendición? De pronto tu novia, de pronto tu esposa, tu familia, tu trabajo, de pronto para algunos el fútbol, tu barca. Dios, si Dios te pidiera tu mayor bendición hoy y te dijera ponla sobre esto y entrégamela a mí, ¿estarías dispuesto? ¿Estarías dispuesto? ¿A qué precio tuvo Abraham que mostrarle a Dios su obediencia? Pero Abraham, yo pienso que de pronto le tuvo que haber costado, de pronto lo pensó, porque Abraham era un hombre de carne y hueso. Él sentía, ¿sí? No era como re insensible, él sentía. No era un robot. Y como todas las personas de la Biblia, no eran robots que obedecían la voz de Dios simplemente como por mecánica. Vete para allá, yo me voy para allá. Vete para allá, yo me voy para allá. No. Y por eso la Biblia también dice, ama al Señor tu Dios con toda tu mente,
Y esto me ponía a pensar porque dice con tu mente. Y hay personas que dicen, no, las cosas de Dios no se razonan y punto, eso se hace y punto. Pero yo me pongo a pensar entonces por qué la palabra de Dios dice, ámalo con tu mente. Oye, yo creo, pienso yo, que tenemos derecho a pensar las cosas, pero aunque no las entendamos, nuestra obligación es obedecer. Pero ahora, aunque no era robot Abraham, aunque no hacía la voluntad de Dios mecánicamente, él lo hizo de corazón, porque Dios le dio el libre albedrío de escoger, ¿lo haces o no lo haces? Y él se sometió a Dios, pero fue un sometimiento de corazón. Y eso es lo que Dios quiere, y por eso esta palabra tiene un título, y es un corazón obediente. Porque más de tu ser obediente, más que tú te manden a tender la cama y tú lo hagas, más de que Dios te diga, abre una barca y tú la abras, más de que Dios te diga, ve a esta misión y tú vas a esta misión, más de que Dios te diga, párate en el Transmilenio a predicar y tú lo hagas, es de que tú lo hagas de corazón. Y ahorita Lala también nos hablaba un poquito de esto ya en misiones, porque vale es la intención, vale es el corazón con el que tú hagas las cosas. Y yo veo dos finales en esta historia. El primer final, bueno, a los dos Dios los bendijo. Por un lado, Saúl lo bendijo como el primer rey de Israel, y por el otro lado bendijo a Abraham con su hijo. Pero el primer rey de Israel, Saúl, iba tras las bendiciones. Esto lo llevó a la desobediencia y por ende esto lo llevó a su caída. Pero por el otro lado estaba Abraham, que iba tras el Dios de las bendiciones, lo cual le devolvió a su hijo. Le dijo, no, espera, ya vi que tú tienes un corazón de obediencia. Toma a tu hijo, toma ahora un carnerito y sacrifícalo en cambio de tu hijo. Y no solo le devolvió a su hijo, sino que le ratificó la bendición hacia él y hacia sus futuras generaciones. Y he aquí la gran diferencia entre la obediencia y la desobediencia. Ahora llega un punto en el que la obediencia se puede volver lo más importante en la vida cristiana. Porque en medio de esto, en medio de la obediencia, es que se nota quién es tu verdadero Señor. Y porque en medio de la obediencia es que se nota cuánto tú realmente amas a Dios. Amén. La palabra de Dios dice en Juan 14, dice, si tú me amas, obedece mi palabra. Básico. Si no me amas, no obedece mi palabra, dice en el 15. Es básico, muchachos. Entonces, debemos de ponerle tantas excusas a Dios. Obedecer no es difícil, obedecer no es cosa de otro mundo. Si Dios te mandó a hacer algo, hazlo. Y si Dios no te mandaba a hacer algo, ojo, porque puedes estar cayendo en desobediencia. Y sé inteligente y no te dejes guiar por tus emociones. No te dejes guiar por lo que piensas, por lo que quieres hacer, no te dejes guiar por tu voluntad. Guíate 100% por lo que dice Dios. Y pídele a Dios. Yo le digo a mi marca, cuando uno ora, pues tiene que orarlo de corazón, ¿no? Pero uno también debe pedirle a Dios que le cambie su corazón, ¿sí? Y en medio de esto Dios me decía, si tú me pides, yo te doy. Y yo estoy seguro de que si esta tarde nosotros le pedimos a Dios que nos cambie ese corazón de piedra que tenemos y nos dé un corazón obediente, sin importar lo que pueda pasar, sin importar el costo al que tengamos que obedecerlo, yo estoy seguro que Dios nos puede cambiar el corazón hoy. Amén. Quiero que nos pongamos de pie, porfa, y oremos. Muchachos, ya después de esta prédica muy difícil y muy, qué pena decirlos, pero verdad, muy tonto el que sigan lo mismo. Dios creo que habló clarito. Pienso yo, a mí sí me habló muy claro. Dios habló clarito esta tarde y
si tú sigues haciendo lo mismo, puede venir una consecuencia en tu vida. Porque la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también les contaba como pecado. Y pues voy a decirlo así, yo ya me lavé las manos hoy. Ya les dije, ya les hablé lo que Dios me habló ayer en medio de un tratamiento conmigo, que en medio de la alabanza durísimo. Bueno, no en medio de la alabanza, sino en medio de la alabanza en mi casa. Durísimo, porque me trató con esta palabra mientras la preparaba. Entonces, muchachos, de aquí en adelante obedezcamos a Dios con un corazón sincero.